jugando con los textos, anuncios, etiquetas, las que hay por todos los lados. Vamos a iniciar y vamos a observar los siguientes formatos de texto. Entonces tenemos que observamos estos dibujos y vamos a descubrir que hay unas palabras detrás de cada una de estas letras que están en desorden. Entonces tenemos COEUDNAR, COEUNAR, EAGDN, CDLNEROIA, que nos formarían unas palabras según lo que relacionamos con la imagen. Entonces la primera es un cuaderno. Entonces tenemos en nuestra primera imagen, aquí tendríamos la palabra cuaderno. Muy bien, lo organizaríamos. Acá tendríamos la palabra agenda, ¿cierto? Agenda. Y aquí tenemos nuestra palabra calendario. Entonces tenemos cuaderno, agenda y calendario, organizando las letras. El cuaderno, ¿qué información nos da nuestro cuaderno? Pues nos dice todas las actividades que desarrollamos en nuestro colegio, ¿no? También tenemos la agenda, que nos da la información de las cosas que vamos a realizar en una determinada momento, ¿no? Y el calendario, que nos dice la fecha en que vamos a realizar esas actividades. Entonces tenemos que cada un tipo de texto nos sirve para una determinada actividad. También hay otros textos como los textos que vimos en nuestros diferentes tipos de cuentos, ¿no? La mayoría de los que tenemos aquí nos sirven para algunas cosas como aprender. El cuaderno nos sirve para tomar apuntes, desarrollar actividades y aprender. La agenda también nos sirve para ser más organizados y el calendario para tener presente las actividades en una fecha específica. ¿Qué nos dice también? Que el calendario nos puede dar información de una fecha de cumpleaños, ¿cierto? Nos puede dar información de cuándo tendremos una evaluación, ¿cierto? La agenda también nos puede servir para entretenernos, ¿cierto? Pero nos sirve para comunicar ciertas cosas que ya podemos haber realizado también, ¿no? Es importante tener ese referente frente a cada uno de estos tipos de texto que nos sirven para organizar mucho la información. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora tenemos otros tipos de textos que también nos sirven para informar, para comunicar, para entretenernos, para enseñarnos, ¿sí? Como son los diarios, aquí los vamos a ver, y los periódicos, las revistas, donde ya vemos ahora, lo podemos ver por internet también, ¿no? Es importante reconocer en los diarios, miren el encabezado, ¿no? Acá el diario CNN, que es un programa también que lo pasan de las noticias en la televisión. Entonces este tipo de textos informativos pues no son muy útiles, ¿no? Y aprendemos aquí y organizamos esta palabra que sería noticia, ¿no? Aquí escribimos nuestra palabra noticia, la organizamos. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos redactar? Pues aquí, según lo que estamos viendo,
que hay algunas letras reconocidas, unas más grandes, unas más pequeñas, que resaltan la información. También hay algunos logos como el de CNN, que es un logo de noticias. Y también podemos nosotros ir organizando la información en lo que más nos interesa, ¿no? En los deportes, la parte de información nacional, los clasificados, ¿no? Muy bien, y los vamos ordenando. Ahora vamos por otros formatos de texto. Tenemos, miren, la carta que es hoy en día pues se hace más por medio de internet, pero se siguen redactando oficios o cartas, ¿no? Y esas tienen un formato, ¿no? Eso es importante, reconocer el formato de la carta. Entonces ordenamos nuestra palabra y dice que es la carta. Muy bien. Continuamos. Es importante reconocer acá también este tipo de formato de texto que hace referencia a qué será, al cuento, ¿no? Porque miren que aquí hay unos personajes como de ciencia ficción, como fantasmas. Entonces le vamos a colocar un título según lo que vemos aquí. Podemos redactar y escribir y decir que nuestro título va a ser El minero, el minero y el fantasma. Entonces le colocamos aquí un título a nuestro imagen que estamos viendo ahí para nuestro cuento. Entonces, otro formato de texto, ¿cierto? Aquí miren, este es algo más conocido, lo hemos visto, corresponde a los 3 cerditos, ¿cierto? Es importante que vamos mirando según la imagen, ¿se acuerdan? El primer cerdito construyó una casa muy ligera, en paja, luego uno lo hizo con maderas y otro lo hizo con estructuras y cemento. Entonces esa fue la que más resistió, ¿cierto? ¿Y qué pasó al final de nuestro cuento? Pues el lobo al final, todos los cerditos salieron corriendo a la casa que era más fuerte. Entonces los tres cerditos, ¿no? Era nuestro cuento, ¿no? Para que recordáramos el formato de nuestro título, Los 3 cerditos. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y no se olviden pues que también tiene un final, y el final fue de que los 3 cerditos se pudieron refugiar y escapar del lobo, ¿no? Muy bien. Otro formato de texto son las muy conocidas, que aquí aparece al revés las recetas. Vamos a ver aquí qué dice receta. Entonces las recetas las reconocemos por el formato. Miren que el orden, porque aquí nos da unas porciones, unas cantidades. Entonces tenemos nuestras recetas, ¿no? Miren aquí, recetas vegetarianas. Muy bien. También podemos observar este formato libro de recetas. Podemos encontrar variados, ¿no? Ahora vamos a encontrar otro tipo de reconocer los logos, ¿no? Miren, aquí tenemos uno, Jumbo, que es una tienda comercial
Copec, donde venden gasolina, son los logos. Aquí vamos a escribir los diferentes logos, ¿no? Logos, como son Jumbo y Copec, que es de gasolina, ¿no? Entonces aquí los podemos escribir y tenemos nuestros logos. Nuestros logos, muy bien. Aquí tenemos entonces diferentes formatos, nuestros logos. Nos quedan faltando también los afiches. Entonces en los afiches podemos, como el afiche de la selección Colombia, ¿cierto? El afiche de el carnaval de blancos y negros, y el afiche que también podemos observar el símbolo de la Teletón, ¿cierto? Entonces aquí podemos reconocer los diferentes tipos de afiches también, que son formatos, ¿no? Muy bien. Entonces